mercados y supermercados también. Ricardo Fort es doctor en Desarrollo Económico, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, y habían hecho un trabajo recientemente sobre este tema. Ricardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Ricardo. Hola, buenos días, Patricia, Ricardo, un gusto estar con ustedes. Bueno, tenemos estas pruebas rápidas ayer en el mercado de Caquetá, con sus características el mercado. Promedio, 1 de cada 5 de los comerciantes infectados en prueba rápida para el coronavirus. Pero habían hecho ustedes un trabajo que también comprendía a los supermercados. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son los mecanismos o cuáles son las recomendaciones que ustedes dan para evitar que eso siga ocurriendo? Sí, mira, lo que hemos visto ayer todos como ejemplo en el mercado de Caquetá, desafortunadamente es probable que esté ocurriendo en muchos de los otros mercados de abasto, incluso los supermercados a nivel nacional, ¿no? Tenemos más de 2.600 mercados de abasto a nivel nacional. Nosotros, como bien dices, hace casi un mes iniciamos una serie de estudios para tratar de identificar las zonas de mayor vulnerabilidad en las ciudades, y los mercados de abasto eran claramente uno de los focos de posible contagio, dado que se estaban cerrando todas las alternativas de consumo de alimentos y la gente iba a tener que acudir más para cocinar en sus casas. Ese estudio lo hicimos primero para la ciudad de Lima. Identificamos áreas vulnerables, además, donde se combina mucha densidad poblacional, viviendas con hacinamiento, falta de agua potable, e identificamos algunas zonas de calor de posible contagios. Esto en la primera semana de cuarentena, y ahora lo que hemos visto es que efectivamente el virus se ha esparcido hacia esas zonas, y los mercados de abasto se identificaron como los puntos de contagio principal. Identificamos en Lima como alrededor de 200 mercados prioritarios donde había que hacer medidas de control y prevención en un primer nivel, otros 200 en un segundo y otros 200 en un tercero, 600 en total a nivel de Lima, que tiene más de 1.200 mercados de abasto. Como bien dicen, los supermercados también son un punto parecido, aunque son en menor cantidad. Recordemos que más del 60% del valor de las compras de alimentos a nivel nacional, y en Lima aún más fuerte, y en las zonas periféricas más aún, se hacen en los mercados de abasto, paraditas, ambulantes, bodegas. Entonces, entender cómo funciona este sistema de comercialización de alimentos es fundamental para luchar en esta crisis. ¿Qué conclusiones o qué recomendaciones salieron de ese trabajo que han hecho ustedes en GRADE? Es decir, ¿cómo se puede evitar eso? ¿Cómo se puede seguir operando? La gente necesita seguir alimentándose, pero en condiciones sanitarias. De acuerdo. Nosotros ayer justo hemos publicado una serie de 10 medidas que hemos venido además conversando con algunas instancias del gobierno que creemos se deben aplicar. Las primeras son a nivel del sistema de comercialización de alimentos, porque si nosotros no entendemos que todos los productos que llegan a los mercados minoristas, a las bodegas, vienen de los mercados mayoristas, y no comenzamos por ahí, el problema no se va a solucionar por sí solo. Entonces, comenzar por el mercado mayorista de Lima, el mercado de frutas, tratar de hacer mucho más medidas de prevención y control ahí, hacer las pruebas rápidas como se hizo en Caquetá, es fundamental. Aparte, tenemos un problema con el transporte. O sea, todos los comerciantes minoristas van en las madrugadas a comprar a los mayoristas, van en cantidades enormes además porque no hay compras conjuntas a nivel de los mercados, va cada puesto individual a comprar, y tienen un montón de problemas para luego trasladar los productos del mayorista al minorista, porque hay restricciones de transporte. Eso demora, no solo es ineficiente, sino que demora los tiempos de llegada y la apertura de los mercados. Mientras menos tiempo de trabajo en los mercados minoristas tengamos, más gente se va a aglomerar en distintas horas. Ahora, hay una pregunta, Ricardo, y es que ya vamos pues más de 4 semanas con esta historia, y desde la primera se dieron estos problemas. Claramente la gente no es tan necia, es decir, no, el ciudadano no hace cosas que lo perjudican todos los días, en todo momento, sino que hay un diseño que no está funcionando, y la alternativa, además, que parece peor, es entonces cerramos los mercados, con lo cual ese público se va a trasladar en mayor cantidad a otros lugares donde va a haber mayor congestionamiento. Es inaudito, ¿no?
Hay un problema con entender cómo funcionan estas dinámicas populares, Patricia, porque si nosotros restringimos más, luego hay mayor aglomeración, y lo que todos sabemos es que mientras más aglomeración en un cierto momento, en un cierto punto, la expansión del virus es brutal. Entonces tenemos que, así como hemos aplanado la curva, hemos tratado de aplanar la curva de la expansión del virus, debemos aplanar la curva de las aglomeraciones. Y en los mercados es fundamental hacerlo, ¿no? Entonces, en vez de aumentar el toque de queda, deberíamos reducirlo, para que los mercados puedan operar más tiempo y la gente que actualmente nosotros hemos visto que va entre las 10 y 11 de la mañana en horas pico, vaya un poco más temprano y un poco más tarde. Y además, para eso se requiere, además se requiere información. Por ejemplo, ¿no? Porque flotas de taxis autorizados en las zonas para poder llevar la mercancía de regreso a... Si no va a haber transporte público, por lo menos algún tipo de transporte privado que te permita que la gente no vaya aglomerada, que permita trasladar esa mercancía a donde tiene que llegar. Hay una cosa que llama muchísimo la atención, Ricardo, y estamos hablando de los supermercados que no son la mayoría, pero que pueden ser un referente. Solo pueden ir a comprar una persona. Esa persona tiene que ir a pie. Y se le pide que vaya a comprar para toda la semana. No sé si tú lo has intentado, Ricardo, pero hay que ser Hulk para poder hacer eso. O sea, ves a la gente con carritos. Comprando solamente para 2 días verduras y fruta, ya listo, ya está. No puedes cargar además, más. ¿Quién carga ese peso? ¿No? ¿Quién en las zonas populares donde están los mercados se compra a diario? Así es. O sea, yo no tengo el dinero para comprar durante toda la semana. Hemos visto que muchos no tienen ni siquiera refrigerador. Entonces, ¿cómo le vas a pedir que compren para toda la semana y que vaya una sola persona? Es muy difícil. Pero sí se pueden hacer un montón de medidas dentro del mismo mercado y para reducir la asistencia al mercado. O sea, todas las medidas que estamos viendo, que ya entiendo hay un protocolo del Ministerio de Agricultura para reducir el aforo máximo, liberar los pasillos para que no haya aglomeraciones, desinfecciones en una única puerta de entrada, obligar que todos tengan su mascarilla. Esas son acciones de control que deben implementarse de manera inmediata. En algunos países, regresamos contigo, Ricardo, en un momento para ya cerrar esta entrevista con un par de ideas más, se han tomado las calles para que los mercados no estén metidos todos en el mismo sitio. Si no hay tránsito, entonces se pueden tomar las calles y permitir que la gente ponga sus puestos, más, por supuesto formales y todo, pero en espacios más distanciados. Es interesantísima la conversación que tenemos con Ricardo Fort en este momento, porque si no se trata, como dice el presidente, que si vas a comprar papa te regresas con tu coronavirus. Se trata de que ir a comprar papa sea una situación segura o lo más segura posible, porque la gente tiene que comer. Volvemos en un momento con Ricardo Fort, investigador principal de sobre los temas de mercados. Vamos a una pausa. 7 de la mañana con 19 minutos. Continuamos aquí en la rotativa del aire de RPP Noticias, conversando con Ricardo Fort, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE. A propósito de este trabajo realizado en mercados, centros de abasto, supermercados y las recomendaciones que estábamos revisando antes del corte, Ricardo, para que esto pueda operar, pero en condiciones de sanidad, ¿no? Sin peligro de contagiarse. Sí, es una oportunidad, yo creo, además, para comenzar a cambiar ciertas prácticas que siempre hemos tenido, ¿no? Dos puntos adicionales que nosotros mencionábamos. Uno, si nosotros contamos con más información para los consumidores de las horas punta en los mercados que hemos visto que son a mediados de la mañana, eso podría dispersar un poco la aglomeración, ¿no? Entonces, hay mecanismos súper fáciles que nos permiten, a través de conexiones con antenas celulares, por ejemplo, tener información para que vean cuáles son las horas pico y que la gente se distribuya un poco mejor durante el día. Es lo que hace, por ejemplo, herramientas como Google Maps, cuando uno va a un restaurante y te dan cuáles son las horas pico. Claro. Eso se puede implementar súper fácil, ¿no? La segunda es que, como ustedes mencionaban en los supermercados, que hay dificultades, y los supermercados tienen plataformas online. O sea, uno podría tranquilamente hacer sus compras online y solamente ir a recoger los productos. ¿Por qué no se puede implementar algo similar en los mercados? Sistemas de teléfono o de WhatsApp que te permitan hacer tus pedidos desde tu casa y solamente ir a recoger tus bolsas. Eso implica un nivel de acción colectiva en los mercados que es difícil, pero que se podría aprovechar para implementar. Así es. Y lo último es cómo reducimos la cantidad de gente que va a los mercados.
si bien esta crisis es novedad para todos, el Perú y los peruanos no somos ajenos a esta combinación de crisis económica y muerte. Y la hemos sobrellevado en los años 80 y 90 a través, sobre todo, de la organización popular. Esa informalidad, un poco mejor planificada, puede servirnos en estos momentos. Entonces, si nosotros reactivamos comedores populares, clubes de madre, organizaciones barriales, para que por ejemplo, se agregue el nivel de compras a nivel del barrio y que vayan simplemente en una camioneta, una persona trayendo las compras para todo el barrio, sobre todo para las personas más vulnerables. Si nos permitimos además que hayan menos necesidad de ir a comprar comida para cocinar, es decir, que hayan comedores populares, que hayan restaurantes locales que tengan menús, en vez de repartir canastas, apoyemos a los comedores populares, a las organizaciones que ya existen, reactivémoslas, fortalezcámoslas, y que hayan menús populares, sobre todo para las zonas vulnerables, que no deben ir a acudir a estos centros de contagio y expandir así el virus. Recordemos que en últimas encuestas que se hicieron sobre consumo, por ejemplo, más del 60% de los trabajadores almorzaban fuera de casa. Hoy día toda esa gente está almorzando en su casa, pues, entonces hay que comprar más comida de la que se compraba antes. Finalmente, Ricardo, una última pregunta. ¿Está el gobierno demasiado trincherado en sus propuestas y no abre el abanico y no está reconociendo errores? Hay que decirlo, o errores o ensayos fallidos. Hay que decirlo en una coyuntura donde todos los días vas a tener que cambiar de estrategias porque la situación es absolutamente sui generis e inverosímil. De acuerdo. O sea, yo creo que han estado muy enfocados en un único plan, que era la cuarentena total y el aislamiento, y recién están comenzando a ver que eso no necesariamente, por la dinámica cultural que nosotros tenemos, no necesariamente es el plan más eficiente. Así es. Vamos a salir de esta cuarentena y va a haber que ser creativos, innovadores, para establecer otro tipo de protocolos que sean de repente cuarentenas sectoriales en ciertos espacios, o sectoriales a nivel de sectores productivos, pero vamos a tener que comenzar a dialogar un poco más, a coger otras ideas e innovar y ir probando qué funciona, porque nadie tiene una receta mágica de cómo salir de esto. Así es, y no molestarse con las críticas, que en el fondo creo que la mayoría son bien intencionadas. Claro. Muchísimas Queremos gracias. mejorar las cosas, ¿no? De pronto también revisar para esos comerciantes, Ricardo, es el toque de queda. ¿Qué sentido tiene ahora mismo hacerlo tan extenso? Porque les cortamos la posibilidad de salir más temprano a hacer esas compras, ¿no? Además, y más tarde para que atiendan a más gente y la gente puede ir a comprar hasta la tarde. La experiencia ha demostrado que la gente se las va a buscar por sí mismas, así que aunque le pongan 1000 trabas, aparecerá el comercio informal de un día para otro, llenará las calles y eso va a ser imposible de controlar. Ya ocurrió. Ese, desgraciadamente, es el modelo peruano que hemos tenido siempre. Así es, y no ha cambiado porque no ha habido otras oportunidades. Ricardo Fort, investigador principal del Grupo GRADE, dándonos una perspectiva mucho más sensata de lo que ha estado pasando con la aglomeración en los mercados. La gente no es irracional, la gente responde a necesidades que no se están evaluando. Vamos rápido.